Perlas del libro de Ezequiel. El plan de salvación es obra íntegramente de Dios. El diseño del santuario mostrado a Moisés, el plan de Dios. Los planos del templo, el plan de Dios. Cada medida de los enseres, de los muebles que se levantaron en el santuario, fueron dados por Dios. No hay nada que sea obra de humano alguno. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar a meditar en las perlas del capítulo 43 del libro de Ezequiel. Hasta aquí hemos visto cómo es que este ser angelical ha guiado a Ezequiel a través de cada una de las cámaras de las habitaciones, de los pasadizos del gran templo, y le ha ido mostrando las medidas, medida tras medida, y le ha ido indicando también el uso de algunas de esas cámaras. Terminó el recorrido y ahora en el capítulo 43 encontramos una revelación realmente maravillosa. Así como en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel vemos cómo la gloria de Dios se fue alejando progresivamente, lentamente, de a poco, ahora vemos que la gloria de Dios regresaría a esta nueva casa, a este nuevo templo que fue levantado o que sería levantado. Lamentablemente nunca se levantó este templo, pero el plan de Dios siempre ha sido manifestar su gloria en medio de su pueblo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. El oriente. ¿Se han dado cuenta del siguiente detalle? Miren, lo malo viene del norte, lo bueno viene del oriente. Los destructores vienen del norte, la salvación viene del oriente. Cuando se habla de la venida de los asirios, venían del norte. Los babilonios venían del norte. Siempre vienen del norte los que van a destruir. Pero la redención viene del oriente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, en relación a las plagas, ¿qué es lo que dice en el versículo 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Quiénes son estos reyes de Oriente? Se hace mención a la venida de Cristo. Viene la salvación. Y ahora, una vez más, se menciona el oriente. Venía Dios. ¿De dónde viene? Desde el oriente. Lea un poco acerca de la segunda venida de Cristo en el capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, o en el mismo Apocalipsis. Siempre va a encontrar usted esa relación del oriente. La salvación viene del oriente. Y aquí en Apocalipsis 43 sucede lo mismo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Esta descripción de un sonido como de muchas aguas lo encontramos nosotros repetidas veces en Apocalipsis 1:15, 14:2, 19:6. En el 19:6, cuando habla acerca de la alabanza en el cielo, que se da como consecuencia de la segunda venida de Cristo, dice: y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria.
La gloria de Dios había iluminado ese lugar. Continúa la visión de Ezequiel. ¿Y qué dice Ezequiel ahora? Dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión. Ezequiel hasta aquí ya ha tenido varias visiones de la gloria de Dios, y aquellas visiones siempre tienen relación. Son muy similares. Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Aquí aparentemente uno puede leer literalmente, decir, Ezequiel destruyó la ciudad. Pero si usted lee este mismo versículo, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en el versículo 3, dice, esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar y después cuando el Señor vino a destruir a Jerusalén. ¿No? Cuando el Señor vino. Bien, y sabemos nosotros que es la obra de Dios todo ello. Ezequiel estaba contemplando, pero en las primeras visiones eran visiones en las cuales la gloria de Dios anunciaba el fin de Jerusalén. Serían llevados al exilio. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. La reacción natural de todo ser humano ante la presencia de Dios es postrarse sobre su rostro. Y allí encontramos nosotros una razón de por qué oramos de rodillas, porque nos presentamos ante nuestro Dios y por fe estamos en su presencia. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Miren, permítanme hacer aquí una correlación entre lo que dice el versículo 4 y lo que dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No? Está tocando. Espera que abras tu puerta. Y si tú le abres tu puerta, Él va a entrar y va a morar en tu vida. Va a tomar el control de tu vida. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entró por la puerta. Esa puerta estaba abierta. Y como Dios ha puesto en ti el libre albedrío, tú debes decidir si le abres o no le abres tu puerta. La puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aquí en visión Ezequiel que ve, la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón dedicó el templo? La gloria de Jehová llenó la casa. ¿Recuerdan cuando Moisés dedicó el santuario? La gloria de Jehová llenó el santuario. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Es la manifestación de Dios, es la manifestación de su presencia. Una manifestación no del todo, todavía algo velada, pero cuando se establezca el reino eterno de Dios, los redimidos verán toda la gloria del Señor, porque dice Apocalipsis capítulo 21, que ya no habrá necesidad de templo porque Dios mismo será el templo. Dios mismo llenó toda la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. De los versículos 6 en adelante, en este capítulo, se nos habla acerca de las leyes del templo. ¿Qué leyes iban a regir todo lo que se hacía en el templo? A propósito de leyes,
Todo lo que se hace está establecido, limitado por leyes. Todo el universo funciona, ¿no?, en función a las leyes que Dios ha establecido. No hay nada que no tenga leyes. Hasta los juegos tienen normas, leyes. ¿Ah? Todo tiene leyes. Eso debe quedar en claro. Aquellos que dicen la ley ya no existe, la ley ya fue clavada, olvidan un pequeñito detalle, por así decirlo. Si no hay ley, no hay pecado. No existe el pecado. Oí a uno que hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Sin duda la voz que oyó Ezequiel era la voz de Dios. La voz provenía de dentro de la casa, mientras que el varón permanecía con el profeta en el atrio interior. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Más claro no puede ser. ¿Dónde estaba Dios si nosotros seguimos lo que sucedía en el santuario y en el templo? ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios? En el lugar santísimo, ¿verdad? Allí se manifestaba. Dice: este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Siempre estar en medio de su pueblo. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Nunca más. Miren lo que dice aquí. Nunca más profanarán. ¿Y cuándo se va a cumplir este nunca más? Cuando la experiencia del nuevo pacto sea real en la vida de cada uno de sus seguidores. ¿Y qué es la experiencia del nuevo pacto? El apóstol escribe en Hebreos capítulo 8, versículo 10, esta experiencia. Las leyes de Dios grabadas en la mente y el corazón de cada uno de sus hijos. O sea que las leyes de Dios han de fluir con tanta naturalidad que vivir de acuerdo a la ley de Dios formará parte de la forma de ser de cada una de las personas. Entonces nunca más se dará esto. Y cuando se habla del reino eterno, Nahum dice que no se levantará por segunda vez el pecado. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios habrán sido grabadas en la mente y el corazón. ¿Y Hebreos de dónde saca eso? Del libro de Jeremías. No olviden, es Jeremías quien habla acerca del nuevo pacto. Y si mal no recuerdo, está en el capítulo 31. Así es, capítulo 31, versículos 31 al 34. ¿Y cuándo van a ser grabadas las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? Cuando cada uno de nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones e hicieron, por tanto, ¿no? ¿Qué hicieron? Por tanto, los consumí en mi furor. Permítanme leerles este versículo 8 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo, y profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Recuerden en la visión de Ezequiel, la apostasía, la idolatría había llegado a tal punto
que incluso sus ídolos estaban en las cámaras del templo. Y Ezequiel lo vio en visión. Pero ahora el pueblo redimido viviría la experiencia del nuevo pacto. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Miren, no pierdan de vista lo siguiente. La vida eterna, la corona de vida, es solo para los vencedores. Escuchamos mucho, ¿no?, a ciertos predicadores hablar acerca de la debilidad del ser humano. Sí, somos débiles, pero es Dios quien nos hace fuertes, es Dios quien nos hace vencedores. El apóstol, ¿qué dijo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si dejamos que Dios grabe en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, sus leyes, su palabra, ellas fluirán con naturalidad. Serán tan natural como el mismo respirar. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Muestra la casa. Cuando Israel viera la revelación del amor de Dios en los gloriosos planos del nuevo templo y en los planes divinos para su restablecimiento como nación, se avergonzaría de sus pecados y se apartaría de ellos. Dios deseaba que consideraran con atención su plan, a fin de que éste se convirtiera en un incentivo para que abandonaran sus caminos pecaminosos y aceptaran las nuevas disposiciones, y se avergonzaren de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa. Qué interesante. Hazles entender el diseño. Ezequiel tenía en sus manos todo el diseño, porque a él se le fue indicando medida tras medida. Se le hizo el recorrido para que él dibujara el plan. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Guarden todas. En el plan de salvación, el único autor de las ideas, de las medidas, de las formas, de todo es Dios. El ser humano no tiene ninguna injerencia, ninguna. El tabernáculo y más tarde el templo fue la morada de Dios en medio de su pueblo escogido. Y ahora Dios se proponía que fuera este templo, pero todo lo que se hiciera allí tendría que ser conforme a lo que Dios estaba haciendo. Es lamentable cuando muchos autodenominados maestros empiezan a enseñar en base a sus pareceres, en base a lo que creen, van elucubrando ideas. Esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley? Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Podemos comparar con la misma fórmula en la conclusión y el sobrescrito de las leyes levíticas del Código Sacerdotal. Levítico 6:9, Levítico 6:14 y así. Esta es la ley de la casa y delimita todo el espacio que es considerado santísimo. La cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, lugar santo. Es por eso que Jesús, cuando vio a los vendedores ahí dentro del templo, los expulsó, porque estaban en el lugar santísimo. Ayer les preguntábamos, ¿quién es el que determina qué es santo y qué es profano? La palabra de Dios. Y aquí, en esta ley, se establece qué es santo. Todo ese espacio era considerado santo.
Ahora, a partir de este versículo 13, Dios da las medidas del altar del sacrificio. Dios es quien establece todo. No hay nada que diga el ser humano. Moisés no dijo ni una A. Él simplemente transmitió todo lo que Dios le dijo. Ezequiel lo mismo. Y así cada profeta. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho. Y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Miren, se va dando las medidas. En la otra versión que estamos leyendo dice, estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Como ya les he mencionado, entre versiones y versiones no se ponen de acuerdo sobre la medida de un codo. Si usted no quiere entrar en confusiones, cíñase a la medida de un. Este será el zócalo del altar. ¿Cuál era la importancia del altar del sacrificio? Era el lugar donde se ofrecía la víctima, y esa víctima simbolizaba al Cordero de Dios. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. Se va dando medida a medida lo que iba a ser este altar. Si hay una perla que debe quedar grabada en su mente es, todo es plan de Dios. No hay nada de la sabiduría humana, nada. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Cuadrado, cuernos, altar, gradas, todo se va especificando. ¿Por qué? Porque todo es el plan de Dios. ¿Para qué sirven los cuernos? Los cuernos cumplían una función muy esencial en la aplicación de la sangre. Cuando la sangre no ingresaba dentro del lugar santo, era aplicado en los cuernos. Simbólicamente, a través de esa aplicación, los pecados eran trasladados. ¿A dónde? Al fondo, al lugar santísimo, simbólicamente. Y una vez al año, en el día de expiación, se retiraba todos esos pecados que simbólicamente habían sido acumulados en el lugar santísimo y eran enviados al desierto a través de un macho cabrío. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Cada medida. A Ezequiel se le va mostrando. No hay nada que él diga, esto debe ser así. Hoy en día, ¿cuánta gente dice, no, esto no es tanto así? Esto debe ser así. Esto debe decir así. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. ¿Quién determina el uso de ese altar? Dios. ¿Quién determina cómo va a ser? Dios. Es Dios el que lo hace todo. Recuerda eso. Es Dios. Aquí se describe cada detalle del altar. Y ese altar, ¿qué simbolizaba? ¿Dónde fue sacrificado el Cordero de Dios? En el Gólgota. No, en el Gólgota.
Ese altar simbolizaba el lugar donde iba a ser ofrecido el Cordero de Dios. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. En el capítulo de mañana, en el capítulo 44, se da más detalles por qué los sacerdotes del linaje de Sadoc. Ahí les dejo la inquietud. Mañana lo vamos a ver, porque la misma Biblia dice por qué ellos, por qué no los demás, por qué no los otros linajes. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y lo purificarás. ¿Quién está estableciendo cómo va a ser la purificación? Dios. Él está determinando cómo se va a purificar el santuario. ¿Te das cuenta? Él, insisto, en el plan de salvación no hay nada que el hombre haga. Simplemente debe de obedecer. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa de afuera, fuera del santuario. Las mismas leyes dadas en el libro de Levítico. Nada ha cambiado. Nada. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cada paso que se iba a dar para la purificación del altar, para la dedicación del templo, todo es establecido por Dios. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Sin defecto, sin tacha. Este requisito se va repitiendo a lo largo de de toda la Biblia. Sin defecto, sin tacha. El Cordero de Dios que fue ofrecido, Cristo Jesús, Dios encarnado, no tenía defecto ni tacha. Las ofrendas debían ser sin defecto ni tacha. Todo lo que le ofrezcamos a Dios debe ser lo mejor. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. No nos detenemos mucho en estos detalles porque cuando hicimos el estudio del libro del Levítico ya ahondamos por qué la sal. Una de las características de la sal es que preserva. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Continúa el mismo requisito, sin tacha. 0 defectos. La perfección es una de las características de Dios. Lucifer, el querubín protector, fue creado sin tacha, sin defecto. Era el sello de la perfección. Adán y Eva, cuando salieron de las manos de Dios, eran sin defecto, sin tacha. Y cuando los redimidos volvamos al Edén que se perdió, ingresemos a la tierra prometida, estaremos sin tacha, sin defecto. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos 7 días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Todo debía hacerse como Dios lo estaba indicando. Todo debía hacerse según la prescripción divina. Entonces serían aceptos. Nosotros hemos de vivir según como Dios lo ha establecido. Le hemos de servir como Dios lo ha establecido. Entonces seremos aceptos. Todo lo que se hace en el plan de salvación es obra de Dios. Es la idea de Dios. Nada del ser humano. Hagamos conforme a lo que Dios ha hecho.
abramos la puerta de nuestro corazón para que la gloria de Jehová more en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.